Estimados colegas y amigos, mucho gusto en estar nuevamente con ustedes en esta conferencia de las muchas que hemos estado ofreciendo semanalmente. Bienvenidos todos ustedes a una nueva etapa. Como saben, hemos dado 90 conferencias en estos tiempos del COVID y bueno, vamos a comenzar a retransmitir las conferencias. Muchas de ellas han sido buenísimas, vamos a elegir las mejores probablemente y vamos a pasarlas semanalmente. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque los colegas nos decían, pues sí, ya sabemos que ahí está el catálogo y las podemos ver, pero no tenemos derecho a una constancia y quisiéramos hacer la evaluación y quisiéramos una constancia. Bueno, ahí está. Entonces, se van a retransmitir las conferencias con la oportunidad de hacer una evaluación, ¿sí? Y si acreditan, podrán optar por recibir una constancia. Las constancias, como ustedes saben, son verificables. Salen con un número de folio, con un código QR. Con el código QR entran al sitio web del PACAL y ahí meten el folio y les va a desplegar el nombre de la conferencia, la fecha en que se dio, el nombre de la persona que asistió y además se hace constar que acreditaron con una evaluación mínima del 80%. Entonces, esas son las características. Todas las conferencias han sido magníficas y se las recomendamos ampliamente. Y ahora tienen la oportunidad de tomarlas si no las tomaron antes o retomarlas si no tuvieron derecho a una constancia. Y bueno, eso es lo que tenemos. Las constancias, ya dije, son verificables y la dinámica es la misma que hemos mantenido. Todas las conferencias son gratuitas, ¿sí? Si quieren una constancia, tienen que registrarse, hacer su evaluación y si acreditan con 80 o 100 puntos, pueden optar por recibir una constancia. El pago son 100 pesitos, es solamente por el costo de la expedición de la constancia verificable y porque hay que subirla a internet. Entonces tiene que ser verificable con su folio. Esa es la razón de por qué los 100 pesitos. Y bueno, $5 para las personas que estén en otro país, dólares americanos. Y entonces esa es la optativa. Si acreditan, hacen su pago. Ahí aparecen las ligas, el lugar donde se paga, el número de la cuenta. Ustedes pagan, mandan su envío de su comprobante de pago y en 5 o 7 días máximo, ustedes recibirán su constancia verificable. ¿Por qué 5 días o por qué 7 días? Bueno, es que hay veces que quienes se tardan son los colegas en hacer su examen y en enviar su pago y entonces van llegando a cuentagotas cuando sabemos que van a seguir llegando y para no tener que hacer envíos tardíos, pues nos esperamos hasta que estamos seguros de que pues ya no van a llegar más. Entonces a veces son 5, a veces son 6 y a veces hasta 7 días. Ustedes hacen su pago y además, si ustedes son usuarios del PACAL, basta con que nos hagan saber de qué laboratorio y bueno, me parece que les pide el sistema el número confidencial. Tenemos que verificar que ese número confidencial coincide con el laboratorio que nos están diciendo en el que colaboran o trabajan y entonces ahora sí, ya teniendo la certeza, no pagan ustedes. Y si acreditaron, eso sí es requisito, van a poder recibir su constancia. Tampoco pagan los estudiantes, pero tienen que demostrar que son estudiantes con credencial vigente. Entonces, al entrar, ustedes tienen la oportunidad de darle un cliccito, anexar una foto de su credencial vigente y si nos demuestran que son estudiantes, tampoco pagan. Entonces, solo pagan pues las personas que no son ni usuarias del PACAL ni estudiantes. Así es que les deseo que sean muy útiles todas las conferencias, que sean de su utilidad, que les sirvan para su demostración de que están ustedes actualizados. Y bueno, pues es todo de mi parte. Vamos a iniciar ya con la transmisión de esta conferencia, ¿sí? De las muchas que vamos a seguir dando, son semanales. Bienvenidos todos, que Dios los bendiga, cuídense mucho. Hasta luego. Así es que bueno, ya tenemos la conferencia de este día. Ya aquí está conectado. Sí, gracias. El químico Víctor Enrique Sarmiento Ortega fue de las personas que levantaron el dedito, bueno, virtualmente, y nos ofreció dar esta conferencia. Sí, entonces, bueno, pues hemos tenido gente que se invitó, aceptó la invitación que hicimos así,
quien quiera presentar alguna conferencia que sea de utilidad para los laboratorios. Y bueno, él levantó su mano, nos mandó un correíto, nos mandó el tema. Y bueno, aquí está su currículum y se los voy a presentar. En un momentito, pues ya vamos a iniciar con el video. Pues ya ven que, pues ahora por seguridad, pues no queremos que una falla del internet a través del Zoom, bueno, nos envió la grabación del video, pero él va a estar conectado, de manera que si ustedes hacen preguntas, probablemente se contesten algunas y al final pues se deje algunas que conviene que todos escuchen. De manera que, bueno, pues ya está aquí con nosotros. Él es de formación académica, es licenciado en QFB de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él terminó en el año 14, en el 15 comenzó su maestría en Ciencias Químicas, en el área de Bioquímica y Biología Molecular, también de la BUAP, mejor conocida como Benemérita Universidad Autónoma, todo el mundo le dice la BUAP, ¿sí? Y en la actualidad, bueno, pues está terminando su doctorado en Ciencias Químicas en el área de Bioquímica y Biología Molecular, es candidato todavía. Sí, en la licenciatura, bueno, pues presentó el tema, el metavanadato de sodio como regulador del metabolismo de carbohidratos y lípidos en ratas con 2 modelos del síndrome metabólico inducido. Bueno, ya estaba estudiando los lípidos, fue por eso que la leí, ¿sí? En la maestría presentó su tesis de evaluación del desarrollo de resistencia hepática a la insulina y la relación con la ruta lipogénica en ratas. Seguimos con los lípidos. Y bueno, como título de su tesis, él tiene papel de la inflamación y el estrés oxidativo promovido por la exposición de cadmio en el desarrollo de la resistencia hepática. Bueno, él ha estado en múltiples congresos, que no les voy a leer la lista, pero son bastantes, ¿sí? Algunas como asistente, otras como ponente. Ha tomado muchos cursos y talleres de diferentes temas y también los ha impartido, ¿sí? Entonces, bueno, la lista es extensa. Tiene ya publicaciones, aquí estoy viendo, al menos, sí, déjenme ver, vamos a contarlas. Bueno, pues al menos tiene 5 publicaciones, sí, y están publicadas en diferentes revistas nacionales e internacionales, sí, y bueno, pues todas suenan muy, muy interesantes. Tienen ya una patente en trámite, sí, de propiedad industrial de la BUAP, denominación formulación farmacéutica del decabanadato de metforminio para la prevención y tratamiento del síndrome metabólico, obesidad y diabetes tipo 2. Así es que, bueno, felicidades por todo esto. Y bueno, él trabaja, sí, en la BUAP desde el 2013. Sí, y ha estado en el servicio social del programa denominado Impacto Metabólico de las Dietas Hipercalóricas, prácticas profesionales en el programa denominado Uso de las Técnicas Analíticas, sí, y está como encargado en el área de hematología en el Laboratorio Clínico Especializado Los Ángeles. Tiene diversas ponencias que no voy a leer porque la lista es larga y no queremos restarle a él tiempo para su conferencia. De manera que le agradecemos muchísimo, lo estoy viendo acá de frente a usted. Me da mucho gusto conocerle, aunque sea por vía Zoom. Ya les dije que nos conocimos, bueno, porque levantó la mano y nos ofreció dar esta conferencia. Entonces, vamos a presentar el video y pues ya les dije que él está en vivo con nosotros y contestando con preguntas si ustedes se las hacen. Ya estamos listos con el video. Entonces, ya estamos listos con el video. El perfil de lípidos y le puse como subtítulo Desafíos actuales y futuros, porque en realidad en esta parte importante del área de química clínica en el laboratorio, que es el perfil de lípidos, en la actualidad estamos haciendo algunas cosas que las estamos haciendo un poquito mal, que las estamos haciendo como ya no deberían hacerse y que peor aún las estamos interpretando de una manera inadecuada. Esto actualmente, ¿no? Se presentan algunos desafíos por el cual las hacemos de esta forma. Algunos son metodológicos, algunos son de algunos conocimientos y en el futuro hay nuevas metodologías, hay cosas que podríamos hacer, hay cosas que podríamos implementar en el laboratorio
para tener un mejor perfil de lípidos, ¿no? Pero más que esto, pues interpretarlo de una mejor forma, ¿no? Bueno, antes que otra cosa, pues esta es la declaración de conflictos de intereses. Primero, las referencias bibliográficas utilizadas han sido citadas conforme a su consulta. Después, las opiniones vertidas en esta sesión no necesariamente representan el posicionamiento de las instituciones a las cuales pertenezco. La información contenida en esta sesión, así como las imágenes presentadas, solo tienen fines académicos. El uso del material presentado deberá ser citado conforme a su fuente de creación. Y por último, la mención de reactivos, si es que se llegaran a mencionar, no son pagadas ni patrocinadas por ninguna marca comercial y solo se hacen con fines netamente académicos. Bueno, quiero empezar mencionando que las características de los lípidos plasmáticos, de los lípidos que se encuentran en circulación en los seres humanos, llámese colesterol, fosfolípidos, triglicéridos, son insolubles en el agua debido a sus características físicas, químicas. Esta característica de que son insolubles en agua hace que se tengan que asociar a proteínas para poder ser solubles en el suero, ¿no? Que pues básicamente es agua. Estas proteínas pues se denominan apolipoproteínas o apoproteínas, ¿no? Para ser transportadas en un medio acuoso, como es el suero, como es el plasma, ¿no? Entonces pues tenemos la estructura básica de una lipoproteína, ¿no? Tenemos una membrana de fosfolípidos alrededor, tenemos algunas apoproteínas con las que se asocia para ser solubles en el suero, y adentro de esta lipoproteína vienen los triglicéridos y el colesterol principalmente, ¿no? Entonces tenemos pues la lipoproteína de esta forma. Hay que recordar otra vez, porque es sumamente importante saber que los lípidos, que estos lípidos, principalmente los triglicéridos y el colesterol, vienen en el núcleo de las lipoproteínas y que gracias a las apoproteínas son solubles en el plasma. Estas lipoproteínas se han clasificado dependiendo de su tamaño. Vean, tenemos a los kilomicrones, a las VLDL, a las IDL, a la lipoproteína A. Voy a mencionar mucho a esta lipoproteína A, sin embargo solamente se va a mencionar, no nos daría tiempo a abordar a la lipoproteína A en una plática tan corta. Tenemos a la LDL y tenemos a las HDL. Bueno, estas lipoproteínas ya les mencionaba, se clasifican de acuerdo a su tamaño, a su peso y a su densidad. Como lo vemos, mientras mayor es su peso, su tamaño, menor es su densidad. Y aquí, pues la más conocida, pues es la lipoproteína de muy baja densidad, ¿no? Entonces, mientras más pequeñas se van haciendo, tanto de diámetro como de tamaño o de peso molecular, pues el diámetro va incrementando. Por eso tenemos al último, pues a las lipoproteínas de alta densidad, ¿no? Entonces, principalmente estas lipoproteínas pues se dividen de acuerdo a su densidad, de muy baja densidad, de densidad intermedio, de baja densidad y de alta densidad, ¿no? Que serían las HDL. Una característica importante de estas lipoproteínas es su contenido. Ya les mencionaba, llevan triglicéridos adentro y llevan colesterol, ¿no? Principalmente las grandes, los kilomicrones y las VLDL llevan más triglicéridos. Vean el porcentaje que llevan, ¿no? Un 80, 55, 23%. Por eso estas lipoproteínas se llaman lipoproteínas ricas en triglicéridos. Tal vez lo mencionemos más adelante, pero hay que dejar claro el término, ¿no? Y su relación con el colesterol, dependiendo de su función, es la concentración de triglicéridos y de colesterol que llevan. Un punto importante es las apolipoproteínas que llevan, ya les mencionaba, para que sean solubles en el plasma. Principalmente, y de las más conocidas, pues tenemos al ApoB100, que es principalmente una característica de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Entonces vean quién tiene ApoB100, las que tienen más triglicéridos, ¿no? Principalmente VLDL y LDL. Ahora, por su parte, la HDL tiene una apoproteína importante, que es la ApoA1, ¿no? De esta, yo creo que si vamos a hablar un poquito menos de las lipoproteínas, va a ser de la HDL. También es un mundo de información hablar de HDL. Solamente hablar de HDL me tomaría 2 horas. Entonces no vamos a abordar mucho HDL y no vamos a abordar mucho la lipoproteína A, esta con A minúscula, ¿no? Entonces, pues tenemos diferentes tamaños
Vean, tenemos diferentes tamaños de los kilomicrones, de las VLDL, de las LDL y de las HDL. En su metabolismo, tampoco voy a hablar, esta charla no está dedicada a hablar del metabolismo, pero vamos a hacer un poquito de mención, ¿no? Existe la vía exógena, la vía endógena. Principalmente en el laboratorio clínico no evaluamos la vía exógena, ya que el perfil de lípidos se hace en ayuno. Entonces todo lo que comemos no se evalúa en el laboratorio porque no estamos evaluando kilomicrones, en teoría, ¿no? Entre comillas. En la actualidad ya hay un gran debate en donde se tiene que hacer el perfil de lípidos con ayuno, sin ayuno, cuántas horas, y bueno, es un tema punto y aparte. Lo que evaluamos en el laboratorio es netamente la vía endógena, porque el paciente viene con sus 8 horas, 10, 12 horas de ayuno, ¿no? Entonces lo que evaluamos, pues es básicamente lo que está sintetizando el hígado. Lo voy a resumir en pocas palabras. El hígado sintetiza triglicéridos, ahorita lo vamos a ver, va a formar VLDL. Estas VLDL pasan hacia circulación a tejidos extrahepáticos y gracias a la lipoproteína lipasa se convierten en IDL. Disminuye su tamaño, disminuye su contenido de triglicéridos. A su paso por más tejidos, más lipoproteína lipasa la deslipida y se vuelve en LDL. Otra vez pierde tamaño, pierde triglicéridos, se vuelve más pequeña, vuelve más densa. Esta lipoproteína, esta LDL, pasa al hígado a catabolizarse y es la circulación, ¿no? Salen del hígado VLDL, se forman IDL, después LDL y regresan al hígado. Por el otro lado están las HDL, que se forman por tejidos extrahepáticos, ¿no? Estas también de regreso llevan el colesterol de tejidos extrahepáticos al hígado. Por eso a las HDL se les conoce como su principal función el famoso transporte reverso de colesterol, ¿no? Entonces, pues en este metabolismo de lipoproteínas, pues tenemos VLDL, IDL, LDL y a las HDL, ¿no? Se han denominado vulgarmente o de una manera práctica, por decirlo así, pues lipoproteínas buenas, la HDL, y lipoproteínas malas, las demás, ¿no? Las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Tampoco es el objetivo de la charla, sin embargo, pues se asocian con funciones buenas al HDL y funciones malas a las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Esto no es del todo cierto y ya lo tocaríamos en algún otro momento, ¿no? Y bueno, este es el perfil de lípidos común. Por lo menos en México, la mayoría de los laboratorios hace esto, ¿no? Triglicéridos, colesterol total, VLDL, LDL y HDL. En algunos laboratorios en la actualidad todavía hacen lípidos totales. El valor diagnóstico de los lípidos totales es nulo. Tiene muchísimos años que ninguna guía internacional, ninguna guía reciente habla de los lípidos totales. Entonces, de entrada, pues no voy a hablar de lípidos totales, ¿no? Entonces, nos vamos a centrar principalmente en estos. Ahora, los triglicéridos, y vamos a empezar con los triglicéridos, ¿no? Para hablar de una determinación, pues habría que conocer la metodología de esta determinación, ¿no? Este es el principio del método de un inserto que tomé al azar. Tal vez coincida con sus métodos utilizados en el laboratorio, pero en pocas palabras, ¿qué nos dice el método? Que los triglicéridos se van a incubar con una lipoproteína lipasa, ¿no? Entonces, el kit, el reactivo, le ponemos el suero y reacciona con los triglicéridos. Pongan atención, el suero reacciona con los triglicéridos, actúa una lipoproteína lipasa, se liberan ácidos grasos, se libera glicerol, el glicerol forma gliceraldehído 3-fosfato, aquí está, el gliceraldehído 3-fosfato forma peróxido de hidrógeno, el peróxido de hidrógeno forma a la quinona, que a final de cuentas lo que medimos en el espectrofotómetro es la concentración de la quinona, ¿no? Una coloración roja, que es lo que medimos de manera semiautomática o totalmente actualizada, ¿no? Y esto es lo que medimos, un color rojito por la quinona, ¿no? Pero otra vez, la metodología dice que con el suero reacciona el reactivo, o sea, los triglicéridos reaccionan con el reactivo y se forman la quinona. Sin embargo, en el suero no hay triglicéridos libres, ¿no? Ya les mencionaba, no son solubles, no se liberan sueltos, no se liberan libres, se liberan dentro de una lipoproteína.
en una VLDL, ¿no? En este caso, ¿de dónde vienen los triglicéridos? Pues viene del hígado. Pero el hígado no los libera libres, los libera dentro de una lipoproteína. Hay algunas cuestiones, enfermedades hepáticas, principalmente agudas, donde se rompe la membrana de los hepatocitos y se pueden liberar los triglicéridos citosólicos, los droplets guardados ahí sin que se formen VLDL, un paso previo a que se formen las VLDL. Y solamente en estas etapas pues se liberarían libres, por así decirlo, pero esto no pasa muy a menudo, se liberan dentro de lipoproteínas, ¿no? No se liberan libres porque no vemos el suero así, no lo vemos en una fase aceitosa, ¿no? Como agua y aceite. Porque si fueran los triglicéridos libres dentro del suero, dentro del plasma, pues veríamos micelas, ¿no? Como se ve en el agua y el aceite. Lo que tenemos otra vez, pues se asocian a lipoproteínas. Van dentro de las lipoproteínas para que se vuelvan solubles. Entonces no vemos un suero así como les mencionaba hace rato, ¿no? Vemos un suero lechoso. Porque van las lipoproteínas que se pueden solubilizar en el suero de esta forma, ¿no? Este ya es un suero lipémico, con mayor concentración de triglicéridos y lipoproteínas, y pues un suero normal, ¿no? Pero tiene una cierta concentración, aunque esté normal, tiene cierta concentración de triglicéridos, y no se divide como en la imagen anterior, ¿no? Como el agua y el aceite. Entonces, en este mecanismo, pues, mientras más glucosa haya y más insulina haya, van a salir más triglicéridos. Lo voy a mencionar más rápido, no es el objetivo hablar de metabolismo, pero tenemos que saber de dónde vienen y cómo vienen estos triglicéridos. Esto es el hígado. La glucosa entra al hígado por su transportador de glucosa tipo 2, se metaboliza, entra a glucólisis, tomamos el piruvato, la insulina llega, prende a factores de transcripción. Estos factores de transcripción agarran al piruvato, sintetizan ácidos grasos nuevos, estos ácidos grasos forman triglicéridos en el citoplasma, en el citosol de los hepatocitos, y estos se exportan en VLDL, ¿no? Otra vez, no salen sueltos, al suero salen en forma de VLDL, todos los triglicéridos salen en forma de VLDL. Ahora, les mencionaba hace rato, ¿no? El kit comercial, pues agarra a los triglicéridos del suero, ¿no? Pero no van sueros, entonces, no van sueltos en el suero, no van libres en el suero. Entonces, ¿qué pasa? Pues agarra las lipoproteínas, principalmente a las VLDL, con medio de un detergente que no viene indicado en el kit comercial, pues se rompen a estas lipoproteínas, se liberan a los triglicéridos. Y ahora sí, estos triglicéridos son agarrados aquí por la lipoproteína lipasa y es la reacción para formar la quinona de color rojo. Pero en esta metodología, pues no está explicado que tienen un detergente, que primero se tiene que romper la lipoproteína para liberar a los triglicéridos. Y tal vez es algo que nos faltaba comprender, ¿no? Me he topado a mucha gente que dice que los triglicéridos van sueltos, que los triglicéridos van libres en el suero. Y eso no es del todo correcto, porque no son solubles, porque no se forma una capa aceitosa en el suero, ¿no? Van dentro de estas lipoproteínas que tenemos que romper para liberar los triglicéridos. Liberamos a los triglicéridos y ahora sí los determinamos por el método que ustedes quieran, ¿no? Entonces, siguiendo este principio, pues los triglicéridos van dentro de las VLDL, las que salen del hígado, cierto porcentaje van dentro de las LDL y cierto porcentaje menor, por supuesto, van dentro de las HDL. Todas las lipoproteínas llevan triglicéridos, unas en mayor concentración, principalmente los triglicéridos. Ya les mencionaba hace rato, por eso les llamamos a estas dos lipoproteínas ricas en triglicéridos. Ahora, entonces, los triglicéridos plasmáticos, o los triglicéridos totales, los triglicéridos que medimos en el suero, pues no es otra cosa que la suma de los triglicéridos que van dentro de las VLDL, más los triglicéridos que van dentro de las LDL, más los triglicéridos que van dentro de las HDL. Pero con lo que nos quedamos o lo que medimos tradicionalmente, pues son triglicéridos, ¿no? Que a mi parecer, así como el colesterol, tendríamos que llamarles triglicéridos totales. ¿Por qué totales? Porque es la suma de estos más estos más estos. Pero como el reactivo rompe a todas estas y libera a los triglicéridos y los determinamos de manera directa, pues por eso nada más se quedan como triglicéridos plasmáticos, ¿no? Ahora, nos pasamos con el colesterol. ¿Qué pasa al colesterol?
Primero habría que saber, ¿no? Y yo les hago la pregunta, ¿cuál es el colesterol que medimos en el laboratorio? Bueno, para empezar hay que saber, hay colesterol libre y colesterol esterificado. ¿Cuál es el que medimos? Bueno, pues medimos en el inserto nos está diciendo, medimos colesterol esterificado. Y pasa exactamente lo mismo, bueno, con diferentes reacciones que los triglicéridos. Se forma un color rojo y lo leemos en el espectro de esta forma, ¿no? Entonces el principio es el mismo. Las lipoproteínas se rompen. Estas lipoproteínas se rompen y liberan al colesterol esterificado, que es el que va adentro de las lipoproteínas. El colesterol libre principalmente va en la membrana de estas lipoproteínas, ¿no? Pero el reactivo, otra vez, el principio del método mide colesterol esterificado. Y entonces pasa exactamente lo mismo que con los triglicéridos, ¿no? El colesterol total que medimos, sí le llamamos total, vean, ¿por qué no a los triglicéridos no le decimos triglicéridos totales? Bueno, el colesterol total pues es igual, el colesterol que va de las VLDL más el colesterol que va de las LDL, el colesterol que va dentro de las HDL, ¿no? Por eso le llamamos pues colesterol HDL, colesterol LDL y colesterol VLDL, ¿no? Esas son las premisas. Y a mi parecer el parámetro más importante del perfil de lípidos tienen que ser los triglicéridos, por la asociación que se le da a la obesidad, al síndrome metabólico, a la resistencia a la insulina y a muchas otras patologías metabólicas. A mi parecer y personalmente, los triglicéridos plasmáticos son el parámetro más importante del perfil de lípidos, ¿no? Sin dejar en cuenta el colesterol total. Sin embargo, es mucho menos, nos da menos información a nivel clínico que los triglicéridos, ¿no? Pero sin dejarlo de lado, también es importante. Ahora, si nos vamos entonces a analizar cada lipoproteína, pues vamos a ver que, ya lo mencionaba hace rato, ¿no? Las VLDL se forman a partir de los triglicéridos que sintetizaron en el hígado. Para que se formen estas VLDL, se tiene que sintetizar una ApoB100, que es la apoproteína de las VLDL, ¿no? Ya lo mencionábamos en la primera gráfica, en la primera tabla, perdón. Es la apoproteína de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Entonces es importante y se sintetiza en el retículo endoplásmico. Se le meten lípidos, para decirlo en manera práctica, por una proteína, ¿no? La rellena, por decirlo así, a esta lipoproteína. Entonces se forma una pre-VLDL. Todavía no tiene muchos triglicéridos. Estas van madurando y pasan al aparato de Golgi, ¿no? Y mientras más triglicéridos tengamos ya acumulados en el citoplasma de las células, pues van a salir más grandes, ¿no? Entonces, dependiendo de los triglicéridos que tenga el hígado, van a salir LDLs pobres en triglicéridos o VLDLs ricas en triglicéridos. A estas VLDLs, dependiendo su tamaño, si son ricas en triglicéridos, pues son más grandes. Si son pobres en triglicéridos, pues son más pequeñas. Ya se les ha llamado VLDL2 y VLDL1, ¿no? Dependiendo de su tamaño, dependiendo de su concentración de lípidos, lo que lleven adentro de triglicéridos, ¿no? Si son pobres o ricas en triglicéridos, ¿no? Entonces, pues es complejo saber si hay triglicéridos dentro del hígado para que se formen VLDL pequeñas o VLDL grandes, ¿no? En este sentido, pues la ApoB100 es una medida indirecta de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, ya les había mencionado, ¿no? Entonces, si bien ya les mencionaba en la diapositiva anterior, no podemos saber cuántas hay grandes o cuántas hay pequeñas, las podemos asociar o las podemos deducir, ¿no? Las podemos medir indirectamente con las apoproteínas, con la ApoB100, ¿no? Porque ya les mencionaba, hay una ApoB100 por cada VLDL. Entonces, si medimos las ApoB100, pues medimos una medida indirecta de estas VLDL, ¿no? Y, por ejemplo, hay comités científicos, por ejemplo, en Estados Unidos, la Asociación Americana del Corazón y el Control de Colesterol en Sangre en 2018, propone a las ApoB100 como una medida de riesgo cardiovascular actual. Por ejemplo, la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Arteriosclerosis, en el consenso que tuvieron en este año, también menciona que las ApoB100 son muy importantes. Bueno, entonces les mencionaba de las VLDL, ¿no? Estas VLDL
pues son muy heterogéneas, porque podemos tener VLDL1 y VLDL2, pero estas VLDL2 pueden ser de dos tamaños diferentes. Entonces vean, por ejemplo, esta es una microscopía de transmisión electrónica, donde se pueden ver diferentes tamaños de VLDLs. El estándar de oro para medir VLDL es la resonancia magnética nuclear. Entonces, por resonancia magnética nuclear, vean, se han encontrado 6 tamaños diferentes de VLDL. O sea que es muy complejo, ¿no? Estas pueden ir pobres en triglicéridos, pero estas ricas en triglicéridos. Podemos tener muchas ricas en triglicéridos y pocas pobres en triglicéridos, o viceversa, ¿no? Se vuelve muy heterogéneo, se vuelve muy complejo. Las VLDL son muy complejas. Sin embargo, yo les pregunto, ¿cómo medimos a las VLDL en el laboratorio? Bueno, pues la respuesta es fácil, no las medimos. ¿Cómo las reportamos? ¿Cómo le hacemos? Pues hacemos un cálculo. Y a decirlo en pocas palabras, un cálculo que no debería ser. Todos lo hemos hecho, nos enseñaron así en la universidad. Básicamente lo que hacemos es a los triglicéridos los dividimos entre 5 y así sacamos a las VLDL. Esta ecuación se basa en un análisis de alrededor de 500 pacientes, que son muy pocos, 500 pacientes, y se asume una proporción fija de triglicéridos con VLDL de 5:1. Por eso dividimos a los triglicéridos entre 5. ¿No? Por esta asociación de 5:1, pero de triglicéridos. Ya les mencionaba hace rato, las VLDL llevan triglicéridos y colesterol. Pero aquí dice colesterol VLDL, la relación, vamos acá dividiendo a los triglicéridos entre 5. Como que algo está aquí, ¿no? Esta fórmula de Friedewald pues, se utilizó mucho tiempo, fue bastante utilizada. Se propuso en 1972, se le hicieron algunos ajustes en 1986. Sin embargo, en ese tiempo donde fue aplicable la fórmula de Friedewald, pues no teníamos concentraciones de LDL tan altas o de triglicéridos tan altos. La principal deficiencia de Friedewald es que solamente se tiene que utilizar si los triglicéridos son menores a 400 miligramos por decilitro. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los pacientes pues ya llega con 500, 600, 1000, 2000, 3000, 10000 miligramos de decilitros, donde Friedewald no se tiene que utilizar. Vamos a ver más adelante que hay nuevas ecuaciones más recientes con menos desventajas que Friedewald, ¿no? Entonces, siguiendo lo que les mencionaba hace rato, el colesterol total otra vez es el colesterol VLDL más el colesterol LDL más el colesterol HDL, pero el que va adentro de estas lipoproteínas. ¿Cómo medimos el colesterol total? Ya lo veíamos hace rato, ¿no? Por laboratorio, lo medimos. ¿Cómo medimos el colesterol HDL? Pues también lo medimos. Hay métodos de precipitación, hay métodos directos, pero lo medimos. ¿Cómo medimos el colesterol LDL? Aquí tal vez la mitad de la audiencia se va a dividir en que algunos lo miden, que es lo correcto, que se debería hacer, y algunos lo deducen con la propia fórmula de Friedewald, que no debería hacerse. En algunos lugares me han comentado, es que el reactivo está muy caro, es que muchas situaciones, ¿no? Si lo miden, hay una estrategia, más adelante les voy a comentar que hay una estrategia para que lo midan correctamente y ya no con Friedewald. Si lo están determinando, pues es lo más correcto. Ahora, ¿cómo medimos a las VLDL? Ya les mencionaba hace rato, no las medimos. ¿Cómo las calculamos? Con triglicéridos entre 5. Pero entonces algo ya no cuadra, porque aquí estamos hablando de colesterol total. Colesterol LDL, colesterol HDL, pero el colesterol VLDL la sacamos con triglicéridos. Entonces, siempre lo he dicho, cuando hacemos bien las cosas, cuando medimos bien el colesterol HDL, el colesterol LDL, la suma de estos dos más triglicéridos entre 5 no es igual al colesterol total. Y es un poquito complejo, es un poquito de tema de debate, muchos químicos, laboratoristas no lo entienden así, pero con un poquito de experiencia, la suma de estos tres no siempre les va a dar igual al colesterol total, ¿no? Y la mayoría que hacen los laboratorios es que lo ajusta. Si esta suma de estos tres no les da el colesterol total, pues lo ajustan, ¿no? Porque las sumas tienen que ser correctas. Y no es del todo cierto, porque aquí faltan las IDL, porque las VLDL las estamos calculando con triglicéridos entre 5, con Friedewald, con una ecuación que debería estar en desuso.
¿no? Entonces, pues sí, mi cara así de, bueno, vamos a seguir trabajando con lo que tenemos, ¿no? Entonces, también es un tema de debate. Las VLDL son aterogénicas. Tengo una página de Facebook, espero que la sigan. Y hice algunos comentarios sobre las VLDL y su significado clínico. Entonces, entramos un poquito en debate, y eso es bueno, es excelente que haya debate en estos temas importantes. Y yo soy del punto de vista en que las VLDL no son alterogénicas. ¿Por qué no son alterogénicas? Porque las VLDL, por su tamaño, estas VLDL y los kilomicrones por su tamaño, simplemente por su tamaño, no pueden entrar a la íntima de la arteria. Si no entran a la íntima, pues no pasan a la media y no pasan a la adventia, a donde se forma la placa arteriosclerótica. Las que sí logran entrar, pues son las más pequeñas, ¿no? VLDLs pequeñas, LDL pequeñas, la lipoproteína A otra vez, la LDL y por supuesto la HDL, ¿no? Para recoger el colesterol. Pero entonces, a mi parecer, y esto es personal, las VLDL no son alterogénicas porque solamente por su tamaño no ingresan a la íntima. Hay mucha información. Otra cosa es que las VLDL sean alterogénicas porque las VLDL forman a las IDL y las IDL forman LDL y las LDL sí logran entrar a la íntima. Eso es otra cosa. Si lo vemos desde ese punto de vista, que si a partir de las VLDL se forman LDL y que las LDL sí logran entrar a la íntima, pues estoy totalmente de acuerdo, son alterogénicas. Pero de entrada, las VLDL no son alterogénicas porque no entran a la íntima, ¿no? Ese es un tema controversial, muy debatido, pero ¿por qué reportamos a las VLDL? ¿De dónde viene que reportemos a las VLDL? Específicamente en México, pues tenemos una norma que es la 037, ¿no? Del 2012, que se denomina para la prevención, tratamiento y el control de las dislipidemias. En el apartado 7, en el punto 7, que se titula Detección, Diagnóstico y Seguimiento, pues lo que nos reporta la norma es colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, colesterol no HDL y triglicéridos. ¿Y las VLDL? Pues no están. Las normas, bueno, la norma, esta norma, la 037 de 2012, no habla de VLDL para el diagnóstico de dislipidemias, ¿no? Por lo menos particularmente en México. Más reciente, por ejemplo en el 2009, y ya me parece que salió la actualización del 2020 de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, que a mi parecer otra vez es la asociación más importante a nivel de laboratorio clínico que maneja el perfil de lípidos en lo más alto, a la punta, a la vanguardia. Pues ellos han propuesto 3 perfiles de lípidos. Un perfil de lípido mínimo, un perfil de lípido estándar y un perfil de lípido expandido, que nos habla de triglicéridos, colesterol total, LDL, HDL, colesterol remanente, no HDL, lipoproteína A, ApoB y ApoA1. Otra vez, ¿y dónde están las VLDL? ¿No? No es el tema hablar de cada uno de estos perfiles, pero lo que quería mencionarles es que ni la norma mexicana, que es del 2012, un poco vieja, por decirlo así, y ni las normas europeas, ni las asociaciones más importantes de Europa, y recientes, ¿no? Del 2019, 2020, no están hablando de VLDL, no hablan de VLDL en ningún lado. Las VLDL ya no tienen un valor diagnóstico más allá de lo que nos dicen los propios triglicéridos, porque al final de cuentas, pues si los triglicéridos están altos, pues sin dividir entre 5, pues vamos a saber que las VLDL están altas, ¿no? Entonces las VLDL no nos brindan más información más allá de lo que los triglicéridos nos las están brindando, ¿no? Entonces, pues vamos a ir modificando. Esta es una propuesta personal. Si la quieren seguir adelante, la mayoría de las referencias pues están citadas y es personal, ¿no? Lo que hay en la actualidad, los nuevos lineamientos, principalmente los europeos, del manejo y del diagnóstico de dislipidemias, ¿no?
Entonces, pues de entrada quitamos a los lípidos totales, ya les mencionaba hace rato, y mi propuesta es quitar a las VLDL, ¿no? No hay un organismo que nos diga que las VLDL tienen un valor diagnóstico y que hay que medirlas, ¿no? No podemos medirlas, o no hay que calcularlas, o no hay que calcularlas así, por lo menos. Entonces nos quitamos a esas dos, ¿no? Y metemos al ApoB100. Esta ApoB100 nos da más información. Las guías actuales, tanto de Estados Unidos como europeas, pues nos están diciendo que las VLDL, las ApoB100, pues nos dan más información de utilidad clínica, ¿no? Entonces quitamos a las VLDL y podemos poner a las ApoB100. Ahora, estas VLDL en su metabolismo, ya les mencionaba hace rato, pasan a ser IDL, pasan a ser LDL, y estas LDL se aclaran en el hígado. ¿Cómo se aclaran? ¿Cómo va disminuyendo de tamaño estas VLDL? Principalmente por la lipoproteína lipasa, por algunas otras lipasas, ¿no? Como la lipasa hepática de este lado. Los tejidos extrahepáticos toman ácidos grasos y glicerol, y ya les mencionaba, las lipoproteínas pierden tamaño porque pierden ácidos grasos, pierden triglicéridos. Entonces tenemos pues VLDLs grandes, LDL pequeñas, IDLs más grandes, LDL más grandes, pequeñas, son muy heterogéneas, ¿no? Si las VLDL ya las teníamos grandes y pequeñas, las LDL son más complejas. Otra vez, por resonancia magnética nuclear, tenemos a diferentes tamaños, ¿no? Las LDL pues las podemos separar en IDL, en L3, en L2 y en L1, por diferentes tamaños. O sea, tenemos muchos tamaños de LDL, ¿no? Entonces, que tengamos muchos tamaños, mucha heterogeneidad de estas lipoproteínas, pues nos hace un poquito difícil medirlas, más que medirlas, interpretarlas, ¿no? Por lo cual se presentan algunos desafíos para la medición o la cuantificación de LDL. Y estos desafíos se han dividido en analíticos y en clínicos. En analíticos, porque hay nuevas terapias que disminuyen las concentraciones de LDL. O sea, algún fármaco te puede estar disminuyendo mucho la LDL, y en esta concentración, pues hay errores de medición y de cálculo, principalmente por Friedewald, ¿no? Ya vemos hace rato, Friedewald no sirve para concentraciones de triglicéridos altas, ni para concentración de triglicéridos bajos. Algo que les mencionaba hace rato, ¿no? Una prueba de lípidos sin ayuno. ¿Por qué? Porque sin ayuno pues hay un incremento postprandial de triglicéridos y pues hay un error en el cálculo de las LDL, ¿no? Pero el futuro nos dice que los perfiles de lípidos se tienen que hacer sin ayuno. Esto es importante, ¿no? Analítico por la prevalencia, el incremento de la prevalencia de la obesidad, de la diabetes, de los triglicéridos, y pues obviamente ya les mencionaba hace rato, ¿no? Si hay hipertrigliceridemias de más de 175, Friedewald más de 400 y dislipidemia, pues se hace complicado medir a las LDL, ¿no? El error incrementa. Esto es importante, cuando hay una alta concentración de la lipoproteína A minúscula, que es una forma, que es un subtipo de LDL, pues estás sobreestimando el colesterol LDL, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tal vez el paciente tenga normal el colesterol LDL, pero tenga alta la lipoproteína A, y pues estamos sobreestimando, ¿no? No es en realidad el colesterol LDL, sino es alta la lipoproteína A, ¿no? Pero otra vez, hablar de lipoproteína A nos llevaría más tiempo. En la parte clínica, pues otra vez, el aumento de la obesidad y la diabetes nos dice que la LDL es un marcador menos predictivo de un riesgo cardiovascular, y lo vamos a ver más adelante también. El riesgo residual de enfermedades cardiovasculares o que estén en tratamiento, pues también nos va a tener un riesgo residual que no se puede explicar por la concentración de LDL. La medicina personalizada, otra vez, cuando el colesterol LDL tiene un bajo o no tiene ningún rendimiento diagnóstico y predictivo para ciertos pacientes. La concentración, otra vez, dependiendo de, obviamente, de calcular el riesgo cardiovascular, pues las concentraciones de LDL tienen que ser personalizadas. Esto pues explicaría el riesgo residual que se ha observado en las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces,
tenemos muchos desafíos en esta lista para medir LDL, porque son muy heterogéneas, porque ya no son importantes, porque ya no nos brindan mucha información, ¿no?, para la predisposición a enfermedades cardiovasculares. Entonces, otra vez, la pregunta es, ¿cómo medimos a las LDL en el laboratorio? Otra vez, entre comillas, medimos, ¿no? Porque me van a decir muchos, pues, no está al alcance, el reactivo está muy caro. Bueno, para los que sí la miden, hay diferentes métodos, ¿no? Están los métodos de rutina de primera, segunda y tercera generación. Los de primera generación se utilizaba una precipitación química con diferentes reactivos de diferentes marcas comerciales, como se puede ver en la diapositiva, que básicamente lo que hacían era precipitar a las LDL. Vean, aquí se precipitaba el LDL, arriba en el sobrenadante quedaba el colesterol no LDL, y de aquí se medía el colesterol total. Bueno, o el colesterol que había en el sobrenadante, ¿no? Entonces, para sacar el colesterol que se está precipitando abajo, pues solamente se restaba, ¿no? El colesterol LDL es el colesterol total menos el colesterol no LDL. Esto es básicamente lo que hacen los kits que precipitan al colesterol, ¿no? Y pueden ser de dos formas, que precipiten al colesterol LDL o que precipiten al colesterol no LDL. Entonces aquí cambiaría la fórmula, ¿no? Se invertirían un poquito los parámetros. Pues básicamente esto es lo que hace un reactivo precipitante. Tiene algunas desventajas. Cuando hay ácidos grasos libres incrementados, interfieren en el método. Cuando hay triglicéridos arriba de 400, interfieren en el método, ¿no? Entonces aquí el problema son los triglicéridos. Y el problema es grande porque si nos dice Friedewald con más de 400 no se puede usar, pero un método de precipitación con más de 400 de triglicéridos tampoco los podemos utilizar. Entonces es importante, ¿no? Ya les mencionaba, son retos cuando una persona está dislipidémica, pues medir la concentración de LDL. Por otro lado están los métodos de segunda generación. Estos ya no están en distribución, básicamente eran perlas de látex unidas a polipoproteínas que pues precipitaba el colesterol LDL, ¿no? Después se hicieron algunas perlas magnéticas, ya no había que centrifugar. Afortunadamente era muy complicado hacer estos métodos de segunda generación, ya no están en distribución. Tenía muchas desventajas, era impreciso, no eran específicos, requerían mucha muestra, requerían equipo especial, por ejemplo para las perlas magnéticas. Y por último llegamos a los métodos de tercera generación o los ensayos homogéneos. Estos se introdujeron en 1998, son de los más recientes, principalmente Japón fue el que los empezó a desarrollar. Entonces tenemos muchísimas marcas comerciales, ¿no? Esto es principalmente en Europa. Sin embargo, en México, en Latinoamérica, pues ya tenemos muchas marcas comerciales que básicamente también pues tienen unas ventajas y desventajas. Las ventajas, pues la principal es que es automático, ¿no? Que ya no tienes que estar pipeteando, centrifugando, sacando el sobrenadante. Esa sería como que la primera, ¿no? Una precisión en el pipeteo, ya todo es automático, el tiempo, la temperatura, se mejora el rendimiento analítico. Yo creo que la principal ventaja es que es mejor que Friedewald, ¿no? O sea, a mi parecer, cualquier cosa es mejor que Friedewald. En este caso, pues si lo hacemos de una manera directa, el colesterol directo, pues es mejor que Friedewald, ¿no? Tiene algunas desventajas, son pocas, pero hay precisión inadecuada entre los métodos de distribución, hay diferencias de lote a lote, hay diferencias entre las calibraciones de los distribuidores, hay diferentes calibraciones de un país a otro, se vuelven a reformular los reactivos, no hay los ensayos actuales de las interferencias, y bueno, tiene muchas ventajas, pero sí llega a tener algunas desventajas, ¿no? Y entonces, pues de manera práctica, esto es lo que hace el reactivo directo, ¿no? Primero quita las lipoproteínas no HDL, las saca, como que las quita del medio, y se queda solamente con las LDL. Y de las LDL, pues es igual, es la misma reacción que el colesterol total, les mide ésteres de colesterol, ¿no? Y la reacción es básicamente la misma, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos midiendo el colesterol de las VLDL? Tenemos a nuestra LDL, perdón, y tenemos a su colesterol aquí adentro.
Pero recuerden, la LDL lleva colesterol y triglicéridos. Ok, supongamos, vamos a hacer un ejemplo sencillo, práctico, que esta LDL le medimos su colesterol, o sea, el colesterol de la LDL, y tiene 70 miligramos por decilitro, ¿no? Y este colesterol se le denomina colesterol en la partícula. Entonces hay que empezar a familiarizarnos con estas abreviaciones, ¿no? Supongamos que este es del paciente 1. Sin embargo, del paciente 2, al que también le medimos 70 miligramos por decilitro de colesterol LDL, pues tiene este fenotipo. O sea, la suma del colesterol que lleva esta lipoproteína, más la suma del colesterol que lleva esta lipoproteína, más el colesterol de esta última, suman 70. Ven, los dos tienen 70 miligramos. La diferencia es que este tiene una más grande y este tiene varias pequeñas. Pero observen qué es lo que les resta de su contenido. Este, como es una y lleva más, pues tiene un contenido más pequeño, le sobra un espacio más pequeño. A estas, como son más y llevan menos colesterol, pues les sobra más, ¿no? ¿Y con qué se rellena? Pues se rellena con triglicéridos, ¿no? Entonces ya les mencionaba el término. Este es LDL colesterol, o sea, el colesterol que llevan dentro a las lipoproteínas, y esta es LDLP, o sea, la partícula de lipoproteínas. Entonces el de arriba tiene partículas grandes y el de abajo tiene partículas pequeñas. Y ya les mencionaba, y entonces, ¿cómo se llenan? Pues se llenan con triglicéridos, ¿no? La que tiene la partícula grande se llena con 100 miligramos de triglicéridos. Estas, como son más pequeñas pero tienen más espacio, pues les caben más triglicéridos, ¿no? Entonces aquí la diferencia pues está en los triglicéridos. Por eso yo les mencionaba al principio, para mí lo más importante son los triglicéridos. Y estos son triglicéridos dentro de las LDL. ¿Esto cómo lo sabemos? Pues esto no lo sabemos porque esto no lo hacemos en el laboratorio. Porque no sacamos a las LDL y les medimos triglicéridos. Y mucho menos sacamos a las HDL y les medimos triglicéridos. Es algo que no hacemos de rutina en el laboratorio, que deberíamos hacerlo, ¿no? Pero es un tema un poquito más complicado. Aquí la importancia es que mientras más pequeñas estén, pues llevan más triglicéridos, ¿no? Y que el colesterol LDL, o sea, el colesterol dentro de la partícula, pues es una concentración engañosa, ¿no? Porque no estamos viendo su fenotipo, no estamos viendo de qué tamaño vienen estas LDL, ¿no? Y ya les mencionaba los de los triglicéridos. Hay triglicéridos en las partículas, o sea, triglicéridos dentro de las VLDL. En este caso, triglicéridos dentro de las LDL. Y por último, triglicéridos dentro de las HDL, ¿no? Entonces, este fenotipo, el de abajo, del paciente verde, es un LDL pequeñas, ricas en triglicéridos. Estas LDL pequeñas, ricas en triglicéridos, pues vienen de la formación de VLDL ricas en triglicéridos. Ya les mencionaba hace rato, por lipoproteína lipasa, quedan VLDL remanentes ricas en triglicéridos, IDL ricas en triglicéridos y LDL ricas en triglicéridos, ¿no? Mientras más continúa su metabolismo, se van haciendo más pequeñas y se vuelve el fenotipo LDL pequeñas y densas, que no son otra cosa que LDL pequeñitas llenas de triglicéridos, ¿no? Entonces, estas LDL pues tenemos grandes, medianas y pequeñas, ya lo habíamos mencionado, de manera normal, sin ninguna patología. ¿Qué pasa cuando hay resistencia a insulina, cuando incrementan los triglicéridos? Pues se vuelve este fenotipo, ¿no? La lipoproteína lipasa, la lipasa hepática, algunas otras enzimas la vuelven pequeña. Pero no solamente es que se vuelva pequeña, se vuelve rica en triglicérido. Entonces, el LDL malo o el verdaderamente malo es el LDL pequeño. Pero en el laboratorio no sabemos si el LDL es pequeño o grande. Entonces nos estamos perdiendo de mucho al diagnosticar algo, ¿no? Entonces, estas LDL pequeñas, ricas en triglicéridos, densas, son más propensas a oxidarse. Se forma el famoso fenotipo de LDL oxidadas. Y estas LDL oxidadas pues son fagocitadas por las células esponjosas. Estas LDL sí son alterogénicas porque son las que entran a la íntima, se forman las células espumosas y la placa arteriosclerótica. Pero principalmente el colesterol pequeño, ¿no? Las partículas
pequeñas. Sin embargo, hay un gran problema en el laboratorio porque las técnicas para medir el colesterol LDL pues son un poquito inadecuadas, por decirlo así, ¿no? Tenemos varias técnicas, ¿no? Llámese el método directo, que es el que les mencionaba hace rato, solamente mide esta parte. Vean, de este lado tenemos VLDL grandes, VLDL pequeñas, las IDL, las LDL y dentro de las IDL, porque no podemos separarlas porque en ningún momento las separamos, a la lipoproteína A. Deberíamos medirlas y bueno, se miden aparte, ¿no? Hay técnicas especiales para medir la lipoproteína A, pero de manera directa pues medimos a esta parte, ¿no? O sea, ni medimos a todas las LDL, ¿no? Tenemos técnicas que son tamaño específico, o sea, específicamente que miden el tamaño, ¿no? ¿Estas quiénes son? Principalmente resonancia magnética nuclear. Y vean a quién nos está midiendo, pues básicamente a todas las LDL, ¿no? Por eso es el estándar de oro, por eso la resonancia magnética nuclear es lo mejor para medir lipoproteínas, porque esta sí nos mide el 100% de estas LDL. Ahora, cuando hacemos una beta cuantificación, o sea, una electroforesis, por así decirlo, una electroforesis de lipoproteínas, pues nos mide esto, las LDL más las IDL, ¿no? Entonces tampoco es tan específico, ni la directa, ni la electroforesis nos está midiendo en realidad LDL, nos está midiendo más. Por último, Friedewald, y vean que nos mide Friedewald. Pues un poquito de todo, ¿no? Las LDL, las más grandes, las IDL y las VLDL más pequeñitas. Esto es lo que nos mide Friedewald, ¿no? Entonces, ok, pues si ninguna técnica es específica para medir LDL, pues aquí ya empiezan los desafíos, ¿no? Si nuestras técnicas, principalmente si utilizamos Friedewald o utilizamos el método directo, no nos están midiendo adecuadamente lo que teníamos que medir, que era el LDL, pues entonces habría que buscar otra cosa, ¿no? Reportar otra cosa, ver otras lipoproteínas, ¿no? Otros cálculos para, pues, medir esto, ¿no? Y aquí se da el verdadero desafío, ¿no? Por eso el título se llama desafío, porque este es el perfil de lípido de las lipoproteínas de un paciente normal, ¿no? Cierta concentración de VLDL, sus partículas, las LDL y las HDL. Sin embargo, este es el fenotipo de un paciente con dislipidemia diabética. ¿Qué le pasa a las VLDL? Pues crecen porque se vuelven ricas en triglicéridos, crecen, como dice aquí, los triglicéridos incrementan, o sea, los triglicéridos que van adentro de las VLDL e incrementan las ApoB. Por eso es importante medir ApoB, porque van en cada una, ¿no? Y si hay más partículas, pues hay más ApoB. Las LDL pasa lo contrario, se disminuyen, el tamaño disminuye, el número de partícula aumenta y se siguen incrementando las ApoB. Y con las HDL, que no vamos a hablar de HDL, las vamos a mencionar solamente, pasa exactamente lo mismo. Las HDL son más complejas que las LDL, ¿no? Entonces aquí sí disminuye el colesterol que va adentro de las HDL, disminuye el ApoA1, disminuye el tamaño, disminuye la partícula. Entonces vean que solamente medirle el colesterol que va aquí adentro, el colesterol que va aquí adentro, pues ya se está quedando corto, ¿no? Porque ya no estamos midiendo el tamaño, ya no estamos midiendo el número. Y ni hablar de las VLDL, ¿no? Si seguimos haciendo triglicéridos entre 5, pues no sabemos, nos perdemos de toda esta información. Aunque a mi parecer no son ateroscleróticas, pues nos estamos perdiendo de todo lo que nos están diciendo estas VLDL, ¿no? Ahora sí, llegamos a los desafíos futuros, ¿no? En este caso, esta es una nueva fórmula. Bueno, ya mencionábamos hace rato, ¿no? Que tenemos que hacer la medición de las VLDL, ¿no? ¿Por qué las reportamos si las asociaciones no nos dicen que las reportemos? También en mi página de Facebook hice una pequeña encuesta preguntándoles ¿por qué seguimos reportando VLDL si en ningún lugar nos dicen que las reportemos? La mayoría de las respuestas, interesantemente, fue asociado al negocio, ¿no? Porque, pues, si un perfil de lípidos tiene más parámetros, pues ganamos más dinero, porque el médico pide más pruebas, y si la VLDL es una prueba que se puede sumar al perfil de lípidos, pues adelante, ¿no? O sea, principalmente las respuestas fueron
por la parte económica, ¿no? A mí no me importa si las VLDL me dan información o no, yo las estoy cobrando y me las están pagando. Bueno, si hacen eso, mi recomendación es que ya no utilicen FreeDeWalt, ¿no? Es que utilicen el método de Martin Hopkins. Si recuerdan, les mencionaba que FreeDeWalt la propusieron con 50 pacientes, o sea, se basaron en 500 pacientes para sacar esta fórmula. Lo que hicieron Martin y colaboradores en 2013, ya es un poquito también, ya tiene sus años, sin embargo es lo más reciente, lo más actual. Hicieron diferentes estudios para, a partir de un perfil de lípidos, cambiar esta relación de triglicéridos entre VLDL, bueno, la relación triglicéridos-VLDL. Ya lo mencionaba hace rato, FreeDeWalt utilizó a 500 personas en 1971. Estos señores ocuparon a 1.350.908 niños, adolescentes y adultos en Estados Unidos en el año 2009 a 2011 para sacar esta relación. Entonces, lo que nos dice FreeDeWalt, ya les mencionaba hace rato, ¿no? Es triglicéridos entre 5. Lo que nos dice Martin Hopkins es dividir a los triglicéridos entre un factor ajustable. Este factor ajustable se saca de esta tabla, en donde pues tenemos que tener la concentración de triglicéridos y tenemos que tener la concentración de colesterol no HDL. ¿Cómo se saca este colesterol no HDL? Colesterol total menos HDL, ¿no? Y ese es el colesterol no HDL. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si nuestro paciente tiene, bueno, para que se aplique Martin Hopkins y no digan, pues es que podemos utilizar FreeDeWalt, pues que tenga más de 400, ¿no? Entonces hay que buscar hasta abajo. De 400 hasta 14,000, vean. Entonces ya no va a ser un pretexto de que FreeDeWalt no se puede aplicar porque el paciente tiene más de 400. Si su paciente tiene más de 400 de triglicéridos, pues fácilmente pueden utilizar esta fórmula. Vean hasta aquí. Supongamos que tiene 500. Entonces vamos aquí. Supongamos que tiene de colesterol no HDL 170, que es esta columna. Entonces el factor es 8.1. Entonces en lugar de 5 tendríamos que dividir a los triglicéridos entre 8.1. Esta está validada, está actualizada. De hecho hay un artículo de 2018, está comparada contra ultracentrifugación, contra resonancia magnética nuclear, y la correlación es básicamente de 1. ¿Qué nos quiere decir? Que tiene una excelente correlación esta ecuación de Martin Hopkins comparado contra los estándar de oro para medir las lipoproteínas, ¿no? Una gran ventaja es que en la página de Martin Hopkins ya está la aplicación, ¿no? La pueden descargar para los sistemas Android o para los iOS, ¿no? Para los celulares iPhone. Se puede descargar desde su tienda, se pueden meter a la página de Johns Hopkins, le dan así LDL colesterol, la calculadora de colesterol, la descargan y básicamente es así, ¿no? Para el celular la pueden descargar, aquí está la página por si la quieren descargar, y lo que le tienen que poner aquí son los valores de triglicéridos, aquí, los valores de colesterol HDL y los valores de colesterol total. Le dan Enter y ya le saca su fórmula, ¿no? El LDL, el factor por el que tendrían que dividir, que es 8.8, la VLDL, sus VLDL, que serían 57, y su colesterol no HDL. Y lo vamos a ver más adelante. Hay que reportar este colesterol no HDL. Entonces es una ventaja, ¿no? Lo pueden hacer. FreeDeWalt ya no tendrían que estar haciendo, ya no tendrían que estar dividiendo triglicéridos entre 5. Si en el principio les decía, ya no se tendría que reportar VLDL, ok, mientras seguimos reportando VLDL, ya no las reporten como triglicéridos entre 5, ya utilicen esta fórmula, ¿no? Ya hay una aplicación, la descargan en su celular y sacan rápido la concentración de VLDL, de LDL si es que no la miden, y del colesterol no HDL, ¿no? Esto es importante porque el colesterol VLDL se puede sustituir por el colesterol remanente, se tiene que reportar el colesterol no HDL, y al último, pues tendríamos que reportar el número de partículas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo uno por uno.
Esto es lo que tenemos, ya les mencionaba, diferentes tamaños de HDL, LDL, IDL y VLDL. ¿No? Entonces lo que medimos es el colesterol total, el HDL y el LDL. Ya les mencionaba que VLDL no. En el caso de las VLDL, lo que tenemos que hacer es sacar el colesterol remanente. Y vean, en el esquema, ¿qué es el colesterol remanente? Pues es IDL más VLDL, ¿no? Ya pues tenemos que sacar la ApoA1, que es del HDL, y la ApoB, que es de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Entonces ya se va llenando nuestro perfil de lípido como lo habíamos propuesto. Falta el colesterol remanente. ¿Por qué es importante el colesterol remanente? Este es el colesterol total, ¿no? HDL, LDL, IDL y VLDL. Esto es el colesterol HDL, el que medimos de manera directa con el precipitante. Y este es el LDL. Este es el que medimos también otra vez de manera directa con el precipitante. Y lo que queda pues es el colesterol remanente. Entonces, ¿cómo se calcula? El colesterol remanente es igual al colesterol total menos la suma del HDL más el LDL. Algo muy importante aquí es que pues, ustedes me dirían, pues es que el colesterol total, aquí, bueno, el colesterol remanente que queda, pues no es otra cosa que el VLDL. Pero no, vean, el VLDL, el colesterol remanente es VLDL más IDL, ¿no? O sea, no solamente VLDL, porque nos están sobrando las IDL que en ningún momento las estamos considerando. Esta fórmula, o la determinación, o el reporte de colesterol remanente, solo se tiene que reportar si se mide el LDL. Si calculamos el LDL, el colesterol remanente no va a ser otra cosa que las VLDL que calculamos, y eso no nos sirve. O sea, para todas las personas, todos los laboratorios, todos los químicos que midan el colesterol LDL, bien medido, ¿no? O sea, que el aparato que con un kit se mida la concentración de este LDL, se tiene que sacar el colesterol remanente. Otra vez, no va a ser igual a la VLDL, porque no solamente tenemos VLDL, lo que sobra es las IDL. No sé si está quedando claro, pero entonces el colesterol remanente vendría a sustituir a las VLDL, pero no solamente a las VLDL, sino que a las IDL. Y aquí entonces ya abarcamos el colesterol total. Ya les decía hace rato, la concentración de HDL más la concentración de LDL más la concentración de VLDL no es el colesterol total. ¿Por qué? Porque nos está faltando la lipoproteína A, porque nos están faltando las IDL. ¿No? Entonces, para los que lo hacen bien y su cálculo de la suma de estas tres no les da igual al colesterol total, es correcto, ¿no? Para los que suman estos tres y no les da igual al colesterol total y lo ajustan, pues está mal, ¿no? Es un error de las técnicas, porque nunca estamos midiendo la lipoproteína A y nunca estamos midiendo a las IDL, ¿no? Lo que podemos hacer entonces pues es calcular el colesterol remanente y notificar, ¿no? Reportar este colesterol remanente. Y es más importante el colesterol remanente que las propias LDL, porque las LDL tienen muchos errores, ya lo veíamos en las metodologías. Dependiendo de la metodología tiene muchos errores. Ahora vean su comportamiento en esta gráfica. De este lado tenemos a la concentración del colesterol, abajo tenemos a la concentración de los triglicéridos. Y vean en la barra de abajo cómo cuando se van incrementando los triglicéridos van disminuyendo las HDL. Vean, disminuyen las HDL, aumenta el colesterol remanente y las LDL pareciera que se mantienen, pareciera que incrementan. Ok, les voy a mostrar las mismas barras, pero ajustadas hasta aquí abajo, ¿no? Entonces vean las LDL. Mientras más triglicéridos, pareciera que se incrementan, pero no se incrementan mucho. Vean su comportamiento. Parecería que es lineal. Sin embargo, cuando analizamos el colesterol remanente, mientras más triglicéridos haya, vean, más colesterol remanente hay. Vean su comportamiento. ¿No? Entonces el colesterol remanente nos da más información
que las LDL cuando hay hipertrigliceridemia. Entonces es importante, otra vez, reportar el colesterol remanente. Solamente cuando el LDL se mide. Cuando el LDL se calcula, pues ya ni siquiera me hagan caso, ¿no? Si en su laboratorio calculan el LDL, hagan de cuenta que no dije nada sobre el colesterol remanente. Y entonces, pues llegamos a un punto donde tenemos HDL, LDL, colesterol remanente y la lipoproteína A. Otra vez, no estamos tocando, no estamos diciendo nada de lipoproteína A, ¿no? Es punto y aparte. Entonces ya hay una nueva clasificación, ¿no? Y los europeos, principalmente, pues ya le pusieron apodos, ¿no? Si tenemos que el colesterol bueno es la HDL, el colesterol malo es la LDL, pues el colesterol remanente es el feo, ¿no? Haciendo alusión a la película esta de Clint Eastwood, del colesterol, el bueno, el malo y el feo, ¿no? En este caso el feo, pues es el remanente, es el que tiene más asociación con riesgo cardiovascular, y ni se diga otra vez de la lipoproteína A, que es importante y la estamos dejando de lado, no por importancia, sino por tiempo, ¿no? Nos vamos a dedicar a estas tres, ¿no? Por otro lado, pues ya reportamos el colesterol remanente, tendríamos que reportar el colesterol no HDL. Ya vimos la importancia del colesterol remanente. El colesterol no HDL, vean, incluye al colesterol remanente más la LDL, porque las LDL tienen muchos errores. Ahí tenemos muchos desafíos porque las técnicas son muy erróneas, no son precisas, ¿no? Entonces, si sacamos a colesterol no HDL, ampliamos nuestro reporte y le estamos reportando a nuestros pacientes o al médico todas estas, ¿no? Y es más fácil. ¿Cómo se calcula el colesterol no HDL? Pues el colesterol no HDL es igual al colesterol total menos las HDL, ¿no? ¿Y qué es el colesterol no HDL? Pues son todas estas otra vez, VLDL grandes, VLDL pequeñas, IDL, LDL, pero ya les mencionábamos hace rato, tenemos muchos problemas al medir las LDL, lo que mencionábamos hace rato, tenemos muchísimos problemas para medir LDL, ¿no? Dependiendo de las técnicas. Nadie hace resonancia magnética nuclear, bueno, hasta ahorita, lo vamos a ver en las últimas diapositivas. Pero si hacemos de manera directa, pues no estamos midiendo todas las LDL. Si hacemos una electroforesis, nos estamos pasando a las IDL. Y si hacemos el FRIDE igual, pues estamos midiendo una combinación de VLDL, IDL y LDL, ¿no? Por eso es importante el colesterol no HDL. ¿Por qué? Pues incluimos a todas. Nos quitamos de problemas e incluimos a todas. ¿A quiénes todas? Pues a las malas y a las feas, ¿no? A las que veíamos hace rato que eran malas y a las feas, ¿no? Y por el otro lado evaluamos a las buenas, que serían las HDL, ¿no? Y entonces, pues el colesterol no HDL son las lipoproteínas alterogénicas, la LDL, la IDL, los kilomicrones y las VLDL, ¿no? Entonces, a nuestro perfil de lípidos, pues ya le podríamos agregar colesterol remanente, colesterol no HDL. Principalmente y particularmente en México, la norma que les mencionaba hace rato, la 037, nos habla de reportar colesterol no HDL como un método de diagnóstico para dislipidemias. Las guías internacionales, ya les mencionaba, la europea hace rato nos dice reporta no HDL. Ahora, lo que más me gusta es que estas dos no requieren kit comercial, ¿no? El pretexto no es que el kit está caro, no es que no tenemos la metodología. Pues sí tienen una calculadora, ¿no? El colesterol remanente y el colesterol no HDL se calculan y son simples sumas y restas, ¿no? Y le dan mucha importancia, le dan mucho valor diagnóstico a nuestro reporte del perfil de lípidos. Ok, vamos a aterrizar esto con un caso clínico, ¿no? Con dos sujetos diferentes. Llega el sujeto 1 aquí y le medimos su colesterol LDL, o sea, cuánto colesterol lleva dentro de las LDL, y los dos tienen 70 miligramos por decilitro. Les medimos sus triglicéridos, uno tiene 150, el otro tiene 300. Sin embargo, cuando le medimos el colesterol remanente, bueno, cuando se lo calculamos, vean la diferencia. Este ya tiene 30 y este tiene 60, teniendo el mismo colesterol LDL, ¿no? O sea, si nos quedamos solamente con el colesterol LDL es el malo y es el que nos dice la asociación de riesgo cardiovascular,
O sea, si nos quedamos solamente con esto, no nos quedamos con nada, ¿no? Tenemos que sacar los triglicéridos, otra vez, a mi parecer, los más importantes, el colesterol remanente, el colesterol no HDL, vean, hasta 130, y tal vez más importante, medirle su ApoB. Vean cuánto tiene, 0.6 este sujeto, y supongamos que este sujeto puede tener 0.9 o con esta concentración de colesterol 1.2. O sea, tenemos una concentración baja, media y alta de ApoB. Ahora, ¿cómo estaría el fenotipo de LDL? Pues en el paciente 1, pues normal, porque tiene baja la ApoB, porque tiene baja el colesterol no HDL, el colesterol remanente, bajo los triglicéridos y bajo el colesterol. O sea, tiene 6 partículas de LDL. Sin embargo, el fenotipo del sujeto 2, del paciente 2, ya cambió, ya incrementó en número y ya disminuyó en tamaño. Y el fenotipo del paciente 3, pues está peor. Se siguen haciendo más pequeñas y se siguen haciendo más LDL. Esto, lo de hasta abajo, no lo podemos saber hasta que hagamos una resonancia magnética nuclear, pero no está a nuestro alcance. Pero lo podemos deducir, ¿no? Lo podemos asociar. Si tiene más ApoB, pues tiene más partículas. Si tiene más colesterol remanente, pues tiene más partículas. Otra vez, si tiene más colesterol HDL, tiene más partículas. Si tiene más triglicéridos, estas partículas llevan más triglicéridos, o sea, son lipoproteínas ricas en triglicéridos. Entonces se puede asociar, aunque no veamos las partículas. Sin embargo, estas partículas pues son las importantes. ¿Por qué? Porque hay un alto porcentaje de personas que tienen enfermedades cardiovasculares que tienen niveles óptimos de LDL, ¿no? Otra vez, si ponemos en la balanza una persona que tiene 130 con otra persona que tiene 130, pues a lo mejor el colesterol LDL está normal. Sin embargo, cuando medimos las partículas, otra vez el cambio, ¿no? LDL-C, el colesterol LDL. LDL-P, las partículas de LDL. El paciente 2 tiene más partículas de menor tamaño. Vean, si le medimos las partículas con resonancia magnética nuclear, pues ya están incrementados. Y pues tiene un mayor riesgo cardiovascular que ¿no? Y normalmente este es el patrón frecuente de trastornos metabólicos. O sea, una persona que tiene obesidad tiene esto. Una persona que tiene resistencia a insulina tiene esto. Una persona diabética tiene esto. Y si nos quedamos solamente con el colesterol de las HDL, pues nos quedamos sin nada, ¿no? Tendríamos que hacer las partículas. No podemos hacer las partículas, pues hay que medirle ApoB, hay que medir el colesterol remanente, hay que reportar el colesterol no HDL. Este es un estudio interesante de 136,000 pacientes que estaban en enfermedad coronaria. Del 77% tenían valores normales de LDL. Entonces es importante, ¿no? El 77% tenía valores normales y estaban hospitalizados por una enfermedad coronaria. El 18% tenían concentraciones menos de 70, el 56% menos de 100 y el 27% menos de 130. O sea, ¿qué quiere decir? Que el colesterol LDL ya no se está asociando con enfermedades cardiovasculares. Y si se ponen a buscar, hay un sinfín de estudios que nos dicen que el colesterol LDL ya no es importante, es más importante la partícula. En conclusión, la mayoría de todos los artículos recientes que si se ponen a revisar, pues nos dicen esto: la medición de las partículas de LDL son un mejor predictor de riesgo cardiovascular que la medida clásica de la concentración de LDL. ¿No? Si se ponen a investigar las asociaciones que tienen que ver con lípidos, con endocrinología, bueno, las más recientes, por ejemplo, tenemos algunas guías internacionales, ¿no? Por ejemplo, la ADA, el panel europeo de las LDL, la Asociación Americana de Endocrinología y el Colesterol, ¿no? Todas estas, vean, algunas revisiones más recientes de 2016, 2017, 2018, ya no me dio tiempo de incluir la nueva de 2020, pero pues nos dicen esto. Bueno, les voy a dejar el video para no leerlas todas. Pues básicamente nos dicen, es mejor la partícula de LDL que el colesterol LDL. Nos dice más información la partícula que la concentración de LDL.
¿no? Entonces vamos a poner en contexto todos estos resultados. Tenemos a un paciente A y tenemos a un paciente B. Con nuestro perfil tradicional, lo que hacemos en México, ¿no? Triglicéridos, colesterol total, VLDL, LDL y HDL. Si los comparamos, ¿qué podríamos decir? Pues todos están dentro de rango, ¿no? Dentro del valor biológico de referencia. Pues está normal, está sano. ¿Qué pasa si le medimos ApoB100? Está incrementada. ¿Qué pasa si le medimos la partícula? Está incrementada. ¿Qué pasa si le calculamos el colesterol remanente? Está incrementado. ¿Qué pasa si le calculamos el colesterol no HDL? Está incrementado. Entonces vean de todo lo que nos estamos perdiendo si nos quedamos con lo que hemos venido haciendo anteriormente, ¿no? Que por ejemplo el VLDL ya no tendríamos que hacerlo. Ya estos parámetros nos dicen más información. Y esta más información para darle un mejor diagnóstico al médico, ¿no? Y especialmente a los pacientes. Esto es importante. ¿Cuándo hacer un perfil de lípidos? Tal vez esto ya le tocaría al médico, pero pues también hay que pasarle la nota, ¿no? Hay que pasarle la tabla. Cuando un paciente se tiene que hacer un chequeo, cuando un paciente va a un diagnóstico, cuando el médico tiene que elegir un tratamiento o cuando el médico tiene que seguir el tratamiento, vean, cuando se tiene que hacer un chequeo, básicamente se tienen que medir todos menos la ApoB. Cuando se tiene que hacer un diagnóstico, básicamente se miden todos, menos la no HDL. Entonces vean las combinaciones. Es bastante complicado, ¿no? No siempre se tiene que hacer el perfil de lípidos normal o el perfil de lípidos estándar. Dependiendo qué quiera el médico, pues las combinaciones de los parámetros del perfil de lípidos. Termino esta parte haciéndoles la pregunta, ¿estamos interpretando de manera correcta el perfil de lípidos de rutina? Pues lamentablemente la respuesta es no, no lo estamos haciendo, pero todavía podemos corregir el camino. Bueno, ya por último quiero hablarles rápido de los desafíos futuros, más futuros, ¿no? De las pruebas avanzadas de lipoproteínas. Estas pruebas avanzadas en lipoproteínas no están disponibles en México y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Les quiero hablar primero de la resonancia magnética nuclear. Esta está disponible en España por esta casa comercial, ¿no? El análisis se llama LipoScale. Básicamente lo que hace pues es un resonador, ¿no? Es por resonancia magnética nuclear. Ya sabemos que dependiendo de las características de los compuestos que se midan en el resonador, pues nos va a dar unos picos de resonancia en ciertas partes por millón del espectro. Y básicamente esto pues nos está diciendo que si tenemos partículas grandes, pequeñas, medianas, nos va a dar un pico específico. Por ejemplo, aquí abajo se ven, ¿no? Las LDL, las HDL y las VLDL, dependiendo del tamaño y dependiendo de cuántas haya. Entonces es un poco complejo tal vez de manera rápida explicar cómo funciona la resonancia magnética nuclear, pero lo que nos mide es cuántas partículas y de qué tamaño son estas partículas, ¿no? Entonces este test, el que se hace en España por resonancia magnética nuclear, determina la concentración de lípidos y partículas, así como el tamaño de VLDL, LDL y HDL en 9 subclases, 3 de cada una. Entonces el reporte, ahorita lo vamos a ver, nos dice que hay 3 tamaños de HDL, 3 tamaños de LDL y 3 tamaños de VLDL, ¿no? Ya les mencionaba, son los gráficos en diferentes partes por millón, por la intensidad del pico del resonador, pues nos va a decir si este pico es de las grandes, ¿no? O este pico de aquí es de las pequeñas. Entonces, en general, lo que nos dice esta resonancia magnética nuclear o este test, el LipoScale, es un semáforo, ¿no? El perfil de lípidos es ideal si está en verde. Está en el límite alto si es amarillo. Si está alto, pues en rojo. Y es lo que nos dice el reporte. Y el reporte es esto. En un perfil de control, en un perfil de lípidos de un paciente sano, por así decirlo, de su control, vean todo lo que nos mide. Colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL, triglicéridos, las partículas, vean el número de las partículas, o sea, partículas de LDL, partículas LDL pequeñas, partículas HDL medianas, partículas VLDL, el diámetro de las partículas, y vean, por ejemplo, este subcontrol, todo está en verde.
obviamente los valores de referencia. Esta silueta lipídica es interesante porque todos estos son los parámetros que te mide, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parámetros. No los voy a leer uno por uno. Si alcanzan a ver, aquí están los significados. Por ejemplo, el colesterol VLDL, aquí abajo, los triglicéridos VLDL, el número de partículas VLDL, y así para todos, ¿no? Las partículas, el tamaño y la concentración de colesterol para las 3 lipoproteínas. Y además los triglicéridos. Entonces, en un perfil estándar, en un perfil de lípidos de una persona sana, pues se observa así, de esta forma, redondita, ¿no? Circular. ¿Qué pasa con un paciente desregulado de lípidos? En este caso, en una hiperlipemia familiar combinada, ¿no? Que están desregulados la concentración de lípidos. Pues vean el semáforo para empezar. Todos estos, tanto la concentración de colesterol como el diámetro, como el tamaño, como el número de partículas, pues está alto. Lo que está bien es el diámetro. Bueno, no me voy a pelear con los números. Lo más importante es que vean el parámetro, la silueta de lípidos. Vean el de hace rato, el control. Pues hasta se ve bonito, ¿no? Todo redondo. Este es el que está desregulado. Vean, nos está diciendo que están incrementados todos estos por resonancia magnética nuclear, por el tamaño, por el número de partículas, que es a final de cuentas lo más importante. Esto es lo que se está haciendo en España. Y esto es lo más reciente para calcular, para medir las lipoproteínas, ¿no? Y pues se han caracterizado los patrones, ya les decía, sano aquí, que corresponde a un riesgo de arteriosclerosis normal o nulo. Y vean cómo se van desregulando los perfiles de lípidos. Haciendo semejanza a que mientras más desregulado, más deforme esté el patrón lipídico, pues el riesgo cardiovascular es mayor. Por último, pues tenemos a la electroforesis en gel de poliacridamida. Se vende en esta casa comercial en Estados Unidos y se llama la técnica LipoPrint. Es básicamente una electroforesis en gel de acridamida. Nos separa por tamaños a las lipoproteínas. Lo que hace esta casa comercial es que ya te vende los tubitos llenos de los geles de poliacridamida. Lo único que haces tú es poner la muestra, los cargas en tu cámara de electroforesis y se corren, ¿no? Y aquí ya se corrieron diferentes tamaños de lipoproteínas. Es lo que al final de cuentas te separa esta electroforesis. Y te venden el software, obviamente. Entonces el software te mide VLDL, IDL, LDL y HDL. Entonces vean, este es el comportamiento de un perfil de una persona normal contra un paciente desregulado. Vean cómo cambia. ¿Qué nos quiere decir? Que las LDL pequeñas que estarían por aquí se están incrementando. ¿Y por qué son importantes o qué importancia nos da que se incrementen las LDL pequeñas? Pues que son las ricas en triglicéridos, las que se oxidan, las densas y que forman una placa arteriosclerótica, ¿no? Aquí se están incrementando la zona de las IDL, entonces también es una forma de evaluar el riesgo cardiovascular, ¿no? Si tenemos más partículas pequeñas, tanto de LDL, HDL y como de VLDL, pues el riesgo de enfermedad cardiovascular pues es mayor. Y el estándar de oro, ¿no? La ultracentrifugación es el estándar de oro. Aquí necesitamos diferentes gradientes para centrifugar obviamente a las lipoproteínas, pero aquí lo importante y lo más atractivo y el pero, pues es la ultracentrífuga. Estuve buscando en internet más o menos cuánto valen las ultracentrífugas, están los precios en euros, pero alrededor de 1.400.000 pesos. A lo mejor habrá laboratorios que se consigan una ultracentrífuga, pero solamente para hacer un perfil de lípidos no creo que sea tan conveniente, ¿no? Entonces, aunque la ultracentrifugación sea el estándar de oro, pues uno de los principales peros es que pues, la ultracentrífuga está muy cara. Otro es que la metodología, no la voy a leer, pero lo que nos importa es aquí el tiempo, 12 horas, ¿no? ¿En cuánto tiempo hacen un perfil de lípidos? Si es automático, dependiendo de la carga, ¿no? ¿Cuántas muestras metan? Alrededor de 20 minutos, media hora. Sin embargo, si metemos a una ultracentrífuga, pues 12 horas se tiene que estar centrifugando, ¿no? Esto no es nada viable para un laboratorio, ¿no?
Entonces, aunque son las pruebas que tendríamos que hacer el estándar de oro, la ultracentrifugación, pues no la podemos hacer. La resonancia magnética nuclear, en México no la podemos hacer. En Latinoamérica no sé si ya se esté haciendo, pero por lo menos en España ya se está haciendo. La electroforesis de lipoproteínas en gel de poliacridamida ya se está haciendo en Estados Unidos, ¿no? En algún momento va a tener que llegar a México esa tecnología, en algún momento va a tener que llegar a Latinoamérica, y cuando llegue ese momento tenemos que estar preparados. Tenemos que saber por qué es importante medir las lipoproteínas pequeñas, por qué son importantes las HDL pequeñas, por qué son importantes las VLDL grandes, por qué ya no nos da tanta información el colesterol LDL. Lo más importante son las lipoproteínas, el tamaño, la partícula, ¿no? Entonces, cuando esta metodología llegue a nuestras manos, pues estar lo mejor preparado para saber realizarlo y mejor aún para saber interpretar el perfil de lípidos, ¿no? Y ahora sí ya termino con esta última pregunta, donde estamos listos para el uso de pruebas avanzadas de lipoproteínas y su fraccionamiento para el uso clínico de rutina. Pues otra vez no lo estamos, ¿no? Pero todavía estamos en el camino, y aunque estén en España todavía la resonancia magnética nuclear, que a mi parecer es una maravilla, en algún momento va a tener que llegar a México, y cuando llegue a México pues ya vamos a estar preparados para utilizarlas, para saber interpretarlas y para hacerlas en el laboratorio clínico de rutina. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado, de su interés esta charla. Les dejo mi contacto. Este es mi correo electrónico. Si gustan seguirnos en nuestra página de Facebook, subimos algunas infografías, información sobre lípidos, sobre carbohidratos, sobre diabetes, dislipidemia, obesidad. En Facebook subimos algunos memes también, entonces por si gustan seguirnos. Y pues otra vez muchas gracias por su atención, y estamos para servirles. Y bueno, le agradezco a usted su ponencia, le agradezco su buena disposición al habernos ofrecido, porque usted nos ofreció la conferencia y estoy sumamente complacido. Fue muy interesante realmente, y bueno, hay algunas preguntas que usted fue contestando, ¿sí? Y sin embargo, bueno, quedan algunas otras. Usted bien lo dijo, hay laboratorios que todavía informan lípidos totales aquí en México. Además, yo un poco me río un poco cuando voy a un laboratorio de visita y tienen un súper automatizado de última generación, y a un lado tienen un Coleman de la época de la Revolución, más o menos, ¿no? Y entonces, antes de que me digan nada, les digo, aquí vienen los lípidos totales, ¿verdad? Y la gente se me queda viendo. Y como lo supo químico, dijo, ay, es una vieja historia, hombre. Yo les digo, miren, los lípidos totales ya no se miden en el mundo civilizado, pero aquí en México los médicos la solicitan y ustedes la siguen ofreciendo, pero la verdad es que alguien tiene que dar el paso. Los lípidos totales no sirven para nada, les digo yo. Y los médicos yo sé que las piden, digo, pero la técnica que se usa para lípidos totales, pues es la que usábamos hace 40 años. Usa sulfúrico, utiliza aceite de olivo como estándar y vainillina como reactivo. Y yo les digo, no, espérate tantito. Entonces, es obvio que si sirvieran para algo, les digo, ya hubiéramos, pues seguramente ya tendríamos una mejor técnica para medirlos. Les digo, entonces, los lípidos totales ya son prehistoria. Así es que les digo, si el médico insiste, pues calcúlenselos. De todas formas, no les van a servir para nada. Les digo, y probablemente hasta les salgan mejor, más cercanos a la realidad de los lípidos totales, que haciéndola con esa técnica obsoleta y con un aparato de la época de la Revolución Mexicana, casi. Bueno, es un poquito exagerado. Los Coleman son por ahí entre los 60 y los 70 más o menos. Pero la gente sigue haciendo con su Coleman y felices. Yo les digo, no, hombre, calcúlenselos. Finalmente, el resultado de lípidos totales calculados o medidos no sirve para nada. Digo, esa es una. Y bueno, pues la otra es que esa forma de Friedewald, usted dice, ya no hay que usarla. Todo el mundo la utiliza. Y todo el mundo utiliza los triglicéridos en 3,5. Y efectivamente la norma dice que se calcule el colesterol no HDL
pero en realidad es cuando no se puede usar la fórmula de Friedwald, es decir, cuando se rebasan los triglicéridos, como usted bien señaló, sobrepasando los 450, pero ni siquiera yo había pescado pues que se puede utilizar este otro cálculo del colesterol remanente. Ese fue algo que yo mismo aprendí, me dio mucho gusto saber lo demás. Y bueno, le comentan los compañeros, porque hubo muchos comentarios positivos. La gente, cuando no está muy interesante la plática, está saludando y mandando mensajitos. El día de hoy estuvieron calladitos todos, estaban todos atentos, lo cual creo que les da mucho gusto, ¿no? Entonces, le hacen varias preguntas. Le voy a anotar, anoté algunas que se las voy a ir comentando. Entonces, del tiempo de ayuno, la gente discute, ¿y por qué 12 horas? Y no basta con 8 horas. Y usted mencionó algo así como que sin ayuno también se medían. ¿Nos podría aclarar eso? Sí, por supuesto. Específicamente en México, la norma nos dice de 9 a 12 horas. Entonces, pues no hay de otra, hay que hacerle caso a la norma. Y si la norma dice de 9 a 12, pues la norma se sabe, ¿no? Internacionalmente, la mayoría de las asociaciones científicas proponen que sea solamente 8 horas. Entonces, lo más actual, lo más moderno a nivel mundial son 8 horas, ¿no? En México la norma otra vez dice 9 a 12, entonces pues ahí hay una discrepancia. En alguna otra página de Facebook di la plática del perfil de lípidos sin ayuno, en donde también hay muchas normas, ya los europeos ya dicen, tu perfil de lípidos te lo puedes hacer sin ayuno y no hay ningún problema, solo hay que tener ciertas consideraciones, ¿no? Actualmente entonces hay un debate si ayuno, no ayuno, pero al parecer... En realidad le quería yo comentar, yo tengo experiencia con la medición de los triglicéridos en mi persona. Yo como conejito de Indias hicimos un estudio y bueno, yo tengo un problema de hipertrigliceridemia familiar. Siempre tengo los triglicéridos elevados, siempre. Cuando están en 400 mis triglicéridos, yo estoy satisfecho y hasta contento. Pero he llegado a tener 1400 triglicéridos. Y la gente se me queda, cuando yo les platico que yo tenía 1400, se me queda, ay, pobrecito, bien, no me duele nada, ni tengo un problema aparente por los lípidos, todavía, afortunadamente. Les digo, pero en realidad no es la cifra más alta. ¿Usted nos podría platicar cuál es la cifra más alta de triglicéridos que le ha tocado observar, medir o enterarse? Vale la pena así como comentarla. Sí, claro. ¿Cuál es la cifra más alta que usted se ha enterado? En los cursos presenciales siempre exactamente hago la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es la concentración más alta? Y una persona, me parece, en Querétaro, me comentó que 14,000. Es como la cifra más alta que me han contado a mí que han medido en el laboratorio, 14,000. Sí, en realidad yo no he llegado a tanto. Personalmente me ha tocado cifras de 6,000 de triglicéridos. 6,000 de triglicéridos, y cuando uno ve el suero está peor que leche, y es más, claro, leche condensada. Se ve lechoso, sí. Y es más, se ve como licuado de fresa, porque toma un color rosa. No sé si al mismo tiempo hay hemólisis, pero lo cierto es que se ve como licuado de fresa. Claro. Y bueno, en realidad hasta platico yo que luego los médicos se enojan porque uno reporta cifras tan altas de triglicéridos. Y bueno, hasta pláticas recuerdo así con los médicos cuando dicen, pero es que no puede ser. Un día me dijo una médico, dijo, si mi paciente tuviera 1,000 de triglicéridos, ya estaría muerto. Y bueno, pues obviamente me reí de ella. Y claro, no lo hice en su cara, pero sí, claro. Ya que me dijo, mi paciente ya estaría muerto, y entonces yo para mis adentros dije, ya me la fregué. Bueno, pensé más fuerte, pero dejémoslo ahí. Y entonces le dije, mire doctora, realmente 1,000 de triglicéridos no matan a nadie. Le digo, personalmente yo he tenido hasta 1,400. Digo, ya he tenido pacientes con 6,000. No me diga, ¿y tanto se elevan? Sí, le digo, y el paciente anda caminando y sin problema aparente, porque los triglicéridos no son, es más, de lo que llegan al laboratorio, al hospital complicados, ni siquiera es de un problema de aterosclerosis. La complicación aguda cuando los triglicéridos se elevan tanto es de una pancreatitis, es de lo que cae en el hospital. Así. Claro.
es la complicación aguda, digo, así es que los triglicéridos no matan con una cifra como esa, así es que el resultado que yo le envié, y además le pusimos suero muy lipémico, por eso es importante poner las notas, suero muy lipémico, estudio verificado por duplicado, hasta por triplicado, si quieren, además, ni siquiera hacemos la medición cuando está tan lipémico un suero, de una vez nos lanzamos a la dilución, y si se ve muy turbio, uno le hace dilución de 1 a 10, porque sabe que con 1 a 2 o 1 a 5 no va a ser suficiente. Entonces, los triglicéridos se pueden elevar muchísimo. El colesterol, ¿usted cuál es la cifra más alta que ha sabido que se mida en algún paciente? Sí, ese no me ha tocado tan elevado. ¿Tan alto? No me ha tocado tan alto. Recuerdo que 1300 me parece, no es tan alto. Sí, yo he tenido pacientes con más de 1000 de colesterol total, claro, sí. Lo cual también es una cifra bastante elevada. Es bueno que la gente se entere de que sí llega a ser tan elevado el colesterol, es como normal, los triglicéridos, y que no duden de que sus resultados son correctos. Bueno, entonces eso es a propósito del tiempo de ayuno. Lo que yo le decía es que mi suero siempre está lipémico, siempre tengo los triglicéridos elevados, y la única vez que yo vi mi suero clarito fue con 30 horas de ayuno. Sí, así claro. Es que 12 horas mi suero está lipémico, 24 horas mi suero está menos lipémico, y bueno, necesito 30 horas de ayuno para que mi suero esté clarito, que sería casi lo normal, pero en realidad eso es bastante relativo. Entonces, los triglicéridos, pues, ¿de qué sirve que hagas una medición si no tiene el ayuno? 12 horas, ya le digo, para mí no es suficiente, necesito casi 30 horas para que el suero esté clarito y los triglicéridos se bajen, pero pasaría desapercibido el problema si es que no se ha detectado, ¿no? Entonces, bueno, realmente las recomendaciones para colesterol y triglicéridos, mínimo 12 horas de ayuno. Así es que preguntaban, y para otras pruebas de química, ¿cuánto tiempo de ayuno? Ahí entramos en problemas. En ese mismo trabajo, que además lo tenemos publicado desde hace un buen número de años, es que la glucosa le aguanta planita 12 horas. Es decir, la glucosa, después de las 2 horas mínimas de ayuno para que pase el tiempo de la curva de tolerancia a la glucosa, después de 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, la glucosa está plana. Pero a las 12 horas comienza a caer la concentración. Así es que si el paciente tiene más tiempo que 12 horas, la glucosa va a estar baja. Y sí, a lo mejor los triglicéridos pues ya se normalizaron, pero entonces ahí la recomendación, mira, para química, 12 horas de ayuno. Y no tienes que darle diferentes tiempos de ayuno para glucosa o para triglicéridos. Bueno, quedó clarísimo que usted tiene una página en Facebook, y bueno, en Facebook la encuentran como Hablemos de lípidos y carbohidratos. Le preguntan a usted que si hay cambios en el perfil de lípidos antes del parto y después del parto. Sí, por supuesto. Y me parece que usted les contestó que sí, ¿verdad? Sí, también ya hicimos una publicación. Estaría interesante. Bueno, si la quieren expandir un poquito la respuesta, está ahí en Facebook, en mi página, la respuesta un poco más ampliada. Pero una persona embarazada tiene hipertrigliceridemia por la misma resistencia a la insulina. Su valor de LDL, su valor de VLDL y su valor de triglicéridos está elevada. Una vez que da a luz posparto, hay una curva como de bajada y se van regulando hacia la baja los triglicéridos. Entonces, una persona embarazada tiene altos los triglicéridos y van bajando conforme va pasando el tiempo. Perfecto. Le preguntan a usted que qué valor tiene el índice heterogénico, pues que casi todo el mundo reporta. Hay varios índices, de hecho en la actualidad hay varios. Algo curioso es que me baso mucho en lo que dicen las guías europeas, que son los más actualizados, los más avanzados, y realmente ellos nunca hablan de ningún índice. En México, y la norma pues sí habla de algunos, y normalmente los más usados son los que tienen que ver con los triglicéridos, dividen el colesterol, o el colesterol entre las HDL, que son los más utilizados. Y dependiendo de los que vayamos a utilizar, pues están sus valores de referencia.
Sí, hay varios índices, efectivamente, pero el que más se usa es el colesterol total entre el HDL, ¿cierto? Sí, claro, es el que más se usa usado, cuando menos en México. Exacto. ¿Sí? Mira, aquí le dice Fabi Mata que la cifra más alta que ellos han visto en el laboratorio de triglicéridos es de 14.600 horas. Entonces, como ves, si es 13.000 en un paciente que tenía pancreatitis, confirma lo que estamos diciendo. Aldo Iván dice esto. Entonces, dice una persona que le ha tocado ver un colesterol de 2.000. Eso lo dice Lupita Prado. Gracias, Lupita. Prado, sí. Montserrat MM, que es nuestra amiga bichóloga, y la Supergirl, dice que si el suero se ve muy turbio y blanco, ¿cuál es el término correcto? Porque la nota lipémico o quilosa, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál se pone? ¿Suero quiloso o suero lipémico? El CLSI recomienda lipémico. Le preguntan a usted. Lipémico, ¿verdad? Lo que pasa es que el de quiloso, bueno, pues ciertamente podría confundirse con los kilomicrones, y pues en realidad dicen que los kilomicrones después de las 8 horas ya no están presentes. Ya no están, por eso, con 12 horas de ayuno prácticamente ya no hay kilomicrones, ¿verdad? Y todavía las VLDL alcanzan a dar sueros lipémicos, que ya no son kilomicrones. Claro. Ahí está la respuesta para la amiga y también se podría confundir un término en orina, que es una orina también quilosa, cuando está un poquito blanca, y son cosas completamente diferentes, por eso mejor lipémico. Sueros lipémicos, y las VLDL sí dan sueros lipémicos, las LDL ya no, ¿verdad? Ya no se ven lipémicos los sueros cuando son las LDL. Le preguntan si el nombre correcto es triacilglicerol. Pues sí, ¿verdad? Sí, es el nombre correcto. Químicamente hablando. Exactamente, es el nombre correcto. Triacilglicéridos, para la gente común, triglicéridos. Claro. ¿Sí? Y para el carnicero, manteca, sebo. Sí, más o menos. Es la grasa neutra, ¿verdad? Claro. Bueno, ahí está. Entonces, Lina Capellán dice, yo quiero la tabla. Bueno, entonces ya está ahí. Pues parece que ya agotamos las preguntas. Dice aquí que el término triglicérido es obsoleto, que el término triacilgliceroles, pues es el que dicen los libros. Pues sí, pero hay muchas cosas. La gente le sigue llamando AST y ALT. Sí, claro. Y en el tiempo, pues fue SGOT, SGPT, ALAT, ASAT y actualmente ALT y AS. Entonces, bueno, tenemos que adecuarnos. Mire, la gente no lo cree, pero todavía hay quienes informan, lo acabo de ver hoy vi que en un laboratorio informan colesterol total y sus ésteres, ¿sí? Ésteres de colesterol. O sea, estamos hablando de esa medición que hacíamos pues hace 40 años, ¿sí? Es más, había que hacer una extracción para los ésteres de colesterol con embudo de separación. Claro. Y con cloroformo, no era cloroformo, ya no me acuerdo si era cloroformo o no, pero era un show porque había que ventilar la habitación, si no se quedaban ahí todos anestesiados con el cloroformo y con embudos de separación y con macrotécnicas, pero finalmente no sirven para nada. O sea, ya son técnicas obsoletas, pero los médicos todavía hay que las solicitar. Y además, claro, hasta pelean y mandan a otro laboratorio porque allá sí le informan lípidos totales y sus ésteres de colesterol. Caramba, hay que regalarles un artículo nuevo, moderno, y que dejen de pedir. Y bueno, pues hay que educarlos, eso es lo que yo digo, ¿no? Entonces, bueno, excelente catedral, dice. Yo opino el contrario, que un ayuno prolongado para la determinación de glucosa se incrementa. ¿No? ¿Qué cree que Lupita Hernández Zúñiga? No, esto es real, es más, yo lo viví en carne propia, 30 horas sin comer nada, y mi glucosa fue la que más se fue al piso.